Hola familia, buenos días. Hoy vamos a escuchar el mensaje de este domingo 19 de abril del 2020 que hemos preparado porque pues seguimos todavía bajo las recomendaciones de las autoridades y seguimos en este momento todavía cuidando nuestra convivencia, decían antes social, pero ahora no es social, nuestra convivencia física con las demás personas, y seguimos en los cultos a través de estos medios. Como ustedes saben, pues han dado la fecha del 30 de mayo para terminar con esta cuarentena o contingencia, y mientras nos permitan las autoridades, pues seguimos aquí a través de estos medios o de otros electrónicos, también compartiendo la palabra de Dios a la iglesia Zoe. Vamos entonces a entrar este domingo a estudiar la palabra de Dios, y antes que nada pues vamos a hacer una oración y continuamos con la lectura de la Biblia y el tema del mensaje y todo lo que ya saben que les doy. Por favor, cierren sus ojos y si pueden, si es posible, pónganle pausa para que dediquen el tiempo que sea necesario para orar. Cierren sus ojos, por favor, y oremos un momento a Dios para que me use y ustedes estén concentrados para escuchar la palabra de Él. Vamos a orar. Muy bien, pues vamos a empezar para estudiar bien la palabra de Dios en este día. Hoy he pensado mucho en lo que estamos viviendo, en la situación que estamos enfrentando, y durante la semana pues estuve orando para que Dios me dirigiera hacia el mensaje que creo es el que tenemos para este día y creo es el adecuado para el momento y la ocasión que estamos viviendo. Póngale por favor en el título de su mensaje, ahí donde toman sus notas, el título de este mensaje es Le ordenaré a los cuervos. ¿Cómo ven? Ese es el título del mensaje. Le ordenaré a los cuervos. ¿En qué está basado este mensaje? En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 16. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 16. ¿Por qué no lo buscas? Todavía no tengo la posibilidad de presentártelo en la pantalla, entonces búscalo por favor en tu Biblia o en cualquiera de tus aparatos electrónicos donde la tenga. ¿Qué te parece si para que si te estás tardando en buscarla, pues le pones pausa a la predicación y ya que lo tengas, le vuelves a poner play y ya con cuidado seguimos la lectura y todas las indicaciones. ¿Listo? Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 16. Como hemos estado haciendo estos días, pues veo mis notas, veo la computadora donde tengo el texto y estoy así un poquito girándome hacia esos lugares. Pero vamos a poner atención y a ver qué nos dice hoy Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 16. Los voy a ir leyendo y voy a ir haciendo los comentarios. Hoy cambiamos un poquito. No lo leo todo, sino voy a ir leyendo y comentando. ¿Cuál es el título? Les ordenaré a los cuervos. Voy a leer el primer versículo. Primer libro de Reyes 17:1. Dice: Ahora bien, Elías de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ok, aquí empezamos. Encontramos a dos personajes, después va a entrar uno más. Encontramos a Acab y encontramos a Elías. ¿Quién era Acab? ¿Se acuerdan? Acab era un rey de Israel. ¿Elías quién era?
Elías era un profeta de Israel muy respaldado por Dios, muy respaldado, grandes cosas hizo Elías. Y aquí pasó algo que da lugar a estas palabras que propician una situación difícil, una situación grave, una situación de escasez, de problemas económicos, de tantas cosas muy parecidas a las que ahora estamos viviendo. Acab era un rey que, si ustedes leen el capítulo anterior, dice la Biblia que él hizo las cosas peores que como las hizo su papá y como las hizo su abuelo. Y en cada uno de los casos de esta familia dice que hicieron cosas desagradables delante de Dios. Siendo los reyes de Israel, no hicieron las cosas correctas ni que le agradaban a Dios. Lo lastimaron, lo hirieron, y hubo algunas situaciones como el que pusieron una gran imagen a una diosa de la fertilidad a la que quisieron adorar siendo judíos. En medio de estas cosas es cuando Dios pone en el corazón de Elías, su profeta, que le fuera a decir al rey algo que iba a pasar como consecuencia de sus equivocaciones. Y esta era que, dice aquí, no iba a llover, ni siquiera tantito rocío, ni siquiera una lloviznita en los próximos años. No meses, no días, años. Años de sequía iba a vivir Israel por causa de la mala administración de sus reyes. Quizá no vamos a hablar de esto, no estoy haciendo un símil de lo que ahora vivimos, sino de la situación, más bien en las consecuencias que ellos tuvieron, que son muy parecidas a la situación que nosotros vivimos. Imagínense 3 años en sequía, sin ni siquiera una lloviznita. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿De dónde iban a vivir? Los trabajos del cual la mayoría de las personas dependían, como la agricultura y todo lo que tenía que ver con esto, se iban a venir abajo. Las tierras, ¿cómo iban a terminar? La economía, ¿cómo se iba a ver afectada por esos 3 años que no iba a haber lluvia y que no iba a haber lo que ellos necesitaban para que pudieran estar pues en una vida normal, tranquila, en una vida sin las situaciones que ellos estaban viviendo y que les decía son muy parecidas a las que nosotros ahora vivimos? Vamos a pensar un poquito en esto. Encontramos aquí entonces a Elías diciéndole a Acab: en los próximos años no va a llover. Problemas económicos, problemas emocionales, problemas de todo tipo. Y entonces, ¿qué creen que hizo Acab? Pues probablemente, no nos lo cuenta la Biblia, pero probablemente Acab se enojó, se incomodó, se molestó y trató de atrapar a este Elías. Y entonces Dios hace algo con Elías. Voy a leer el versículo 2. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Versículo 3. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Como les decía, aquí vemos que Elías tiene que irse porque probablemente el rey no le había gustado lo que él había dicho, y entonces tenía que hacer algo para poder ponerse a salvo. Dios le dice: te vas a ir a este lugar donde está un arroyo y ahí te vas a esconder. Vas a estar un tiempo quieto en ese lugar, y en esa quietud yo te voy a enseñar algunas cosas, y en esa carencia y todo esto, ahí te voy a enseñar muchas cosas. Antes de continuar, hay una parte importante en el versículo 1 que quiero retomar, que dice: el Dios de Israel a quien yo sirvo, y esa palabra es interesante. En otra versión dice: en cuya presencia estoy. Y nos hace pensar en esto. Si tú sirves a Dios, y si tú disfrutas su presencia y estás en su presencia, tienes la capacidad de tomar la enseñanza que tiene este versículo. De repente va a parecer medio fantasía, medio fábula, medio como que, ¿tú crees esas cosas? Aquí está la fe, la confianza y la prudencia
en Dios. Vamos a verlo así. Estaba aquí entonces Elías en un arroyo. El versículo 4 dice: beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Imagínense. Todavía algunas cuestiones podían ser medio confiables, ¿no? Lo mandó Dios a un arroyo, no era un río ni un riachuelo, era un arroyo, algo muy pequeño. Pero al final de cuentas, aunque era algo muy pequeño, le daba a Elías para satisfacer una de sus necesidades, la sed. Y seguramente, no sé qué tan fácil pudo haber sido, Dios le dice a Elías: mira, vete a este arroyo y les voy a ordenar a los cuervos que te den de comer. Qué locura, ¿no? Claro, Elías, profeta de Dios, lo conocía. Locura para los que no conocen a Dios. Elías pudo haber pensado, si no lo conocía a Dios y no estaba en su presencia, ¿cómo va a mandar a los cuervos? No, mejor yo me voy a otro lado porque creo que está equivocando Dios. Pero resulta que no, que Elías lo que hace es, después de pensarlo tantito, de meditarlo, de ver lo que había pasado, dijo: bueno, voy hasta ese lugar, y si él me dijo pues que voy a beber agua del arroyo, de ahí voy a tomar y voy a esperar que los cuervos me den de comer. Y quizá veía las cosas difíciles. Como les he comentado, no había trabajo, la economía se estaba viniendo abajo, no iba a llover en 3 años, y todo esto era así como que no era un futuro muy alentador, y había que enfrentar situaciones en donde lo que había que estar es escondido, esperando en la provisión y en la confianza de Dios. Dice el versículo 5: así que Elías se fue al arroyo del Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra de Dios. Qué interesante es pensar un poquito en esto. Elías confió en la palabra de Dios, y como confió en la palabra de Dios, se fue a ese arroyo a esperar que los cuervos le dieran de comer. Hay veces que hay que esperar eso. Y ahí en el arroyo, Dios le dijo: te van a llevar los cuervos porque yo les he ordenado que te lleven. Me puse a investigar un poquito la palabra ordenar. El arroyo nomás es un lugar pequeño, que más abajo tiene cascadas y no hay algo significativo en el lugar. Pero me puse a estudiar un poquito lo que tiene que ver con la palabra ordenar o mandar. Les he mandado o les he ordenado. Esa palabra, más o menos la pronunciación en hebreo es Shabbat, y viene de otra palabra que se pronuncia Mizbah y que es mandamientos. Así como los 10 mandamientos. Así como cuando le dice: yo te he ordenado que hagas esto. Es decir, cuando Dios dice que le ha ordenado a los cuervos iban a responder positivamente a Dios, sí o sí, porque eso se espera cuando Dios da una orden al estilo de los 10 mandamientos. No está diciendo si gustas, si puedes, si te parece bien, no. Los cuervos iban a obedecer, porque Dios había dado un mandamiento que ellos tenían que cumplir. Y ese mandamiento era que le dieran de comer a Elías en ese arroyo. Qué curioso es un poquito pensar en esto. Pero Elías confió, porque dice aquí el versículo 5, que él trataba de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Ahora que estamos viviendo toda esta situación de la contingencia y de todo esto, lo que tenemos que tratar de entender cuál es la palabra de Dios. Yo personalmente creo, y es la que les estoy compartiendo, que lo que tenemos que hacer es tener mucha confianza en Dios, y como fruto de esa confianza en Dios, mucha prudencia. Y esto va a hacer que también tengamos mucha fe y mucha esperanza, porque lo que estamos haciendo puede parecer que se va a venir todo abajo y que todo se va a deshacer. Esperábamos ya para mayo estar reuniéndonos nuevamente, no se ha podido, quizá todo mayo otra vez no nos veamos, pero cuando nos veamos tenemos que hacer algo, como iglesia, como familias, en nuestros trabajos, en todos lados, que marque la gran diferencia. De nosotros va a depender
si vamos a regresar como peores personas o como mejores personas. Y una de estas circunstancias es, para mi punto de vista, si vamos a estar viviendo conforme a la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 6: por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Suena medio ilógico esto, les digo, pareciera que si cualquiera que no está en la presencia de Dios lo lee, diría esto es una fantasía, esa es una fábula, es un mito, una leyenda, un cuento que por ahí inventó alguien y no tiene nada de cierto. Pudiera ser que eso pensaba. Pero a Elías no le pareció ni cuento ni fábula, ni al que lo escribió, porque lo vivió bien Elías, y el que lo escribió también lo investigó bien para escribirlo. Aquí nos encontramos situaciones que pueden ser medio reales y situaciones que pueden ser medio irreales. Probablemente Elías podría decir, bueno, si tengo sed, claro, voy al arroyo y tomo agua del arroyo, como pudiera ser natural. Pero eso de que me traigan de comer los cuervos, algo que ellos se pueden comer, está medio raro, como el pan y la carne. Decían algunos pastores alguna vez, es como si le llevaran una torta de jamón diaria, ¿no? Otro más así decía, no era una torta, era una buena carne con un trozo de pan con todas las especias. Pero ahí estaba. Despertaba Elías y los cuervos le llevaban su pan y su carne. Tenía sed durante el día y él tomaba agua del arroyo. Llegaba la noche, donde ya había otra vez que comer, y él sabía que contaba con la provisión de Dios. Y los cuervos le iban a llevar de comer por la tarde también pan y carne. Yo nada más quiero hacer aquí una pequeña reflexión. Y quiero que aprendamos a confiar en Dios, y yo me incluyo porque también tengo que aprender a confiar más en Dios. Seguramente vienen tiempos difíciles, ¿no? Los trabajos no sabe uno si los vamos a conservar, la economía se está viniendo abajo porque mucha gente no puede abrir sus negocios, los pequeños negocios no pueden abrir, y a veces algunos abren a escondidas, y la gente no sabe qué hacer porque de repente unos dicen hay que esconderse y aguantarse, y algunos dicen no creas, no es cierto, sal, trabaja, y la gente está en esa lucha entre qué hago porque necesito trabajar, necesito ganar dinero, necesito sostener a mi familia, y quizá tengo para una semana, pero ya para más no voy a saber qué voy a hacer. ¿Sabes qué te dice hoy Dios a ti y a mí? Yo les ordenaré a los cuervos que te lleven pan y carne, y te voy a dar un arroyo en donde tú vas a poder beber agua. Quizá no va a ser literal que te va a mandar unos pájaros que te lleven comida, pero no sé a quién va a usar Dios para satisfacer tus necesidades. No sé qué va a hacer Dios que te va a bendecir sin que tú te des cuenta o dándote cuenta. El hermano Juan Reyes en la tarde me platicaba algo muy bonito. A todos ustedes les pregunté si tenían alguna oración en especial. Y el hermano Juan Reyes me dice, pues tengo muchas, pero hay una gratitud muy bonita. En plena contingencia, Dios me ha dado un empleo. Y él le agradecía muchísimo a Dios, porque las condiciones podrían ser las peores para encontrar trabajo. Pero Dios se le ordenó a los cuervos y le dio un trabajo. Dios le va a ordenar a los cuervos y te va a dar lo que tú necesitas. Pero tienes que escucharlo, tomar decisiones y actuar conforme a su palabra. Por eso es importante estar alerta, saber cuál es la palabra de Dios. Yo no sé quiénes sean los cuervos. Una empresa, una persona que te dé trabajo, alguien que te brinde una ayuda, no sé. Aún para la iglesia Zoe, yo estoy seguro que Dios le ha ordenado a los cuervos
lo que necesita la iglesia hoy. Tenemos hasta cierta incertidumbre sobre la renta del lugar donde nos reunimos, sobre cuando regresemos cómo le vamos a hacer. Pero Dios dice, mira, yo te voy a dar agua del arroyo y le voy a ordenar a los cuervos. Y lo que nos queda a nosotros es escuchar bien a Dios, vivir conforme a su palabra y tomar las decisiones a las cuales Él nos está guiando, confiando y siendo prudentes, disfrutando de su presencia y no olvidándonos que por amor nosotros le servimos. Así vivió Elías un tiempo, ¿no? No nos dice la Biblia cuánto, pero ahí dice que permaneció conforme a la palabra de Dios, y permanecer no habla de un día, permanecer habla de varios días, no sé cuántos, pero sí habla de varios días, de un tiempo algo prolongado, donde ahí Elías estaba tranquilo, tenía su pan, su carne, agua. No sé si la llevaba cruda, no sé si se la daba Dios preparada, pero lo que sí sé es que tenía la provisión de Dios y el cuidado de Dios, porque era uno de sus hijos que disfrutaba de su presencia. Qué interesante es pensar en esto, porque viene otra situación en donde Dios le enseña a Elías y nos enseña a nosotros. Todos nosotros, con esto que estamos viviendo, Dios nos ha sacado de nuestra zona de confort, de confiar en un empleo, en un trabajo, no sé, en tanto que podíamos nosotros pensar. Y tenemos esa incertidumbre de qué va a ser, me van a cerrar mi negocio, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar gas, agua, luz, no sé qué tantas cosas. Pero hay que confiar. Y en la provisión divina hay veces que Él permite algunas cosas para sacarnos de nuestra área de confort, para comprender mejor lo que es la vida y comprender a las otras personas. Como alguna vez les dije hace poco, vivir en estas situaciones es como comprender a las personas que tienen una enfermedad crónica, una enfermedad en donde están luchando por su vida, que entran y salen de hospitales y donde despiertan y piensan en su enfermedad, comen y piensan en su enfermedad, duermen y piensan en su enfermedad, hacen su vida pensando en su enfermedad. Y así estamos ahora. Amanece, COVID. Comes, COVID. Descansas, COVID. Ves las noticias, COVID. Abres tu celular, COVID. Duermes, COVID. Y comprendes la vida de esas personas, en donde tu vida está en juego y solamente la misericordia y la gracia y la protección divina te pueden sacar adelante. ¿Y qué nos toca hacer? Ser prudentes, confiar y ser prudentes. Pues resulta que aquí ya estaba muy tranquilo Elías con su carne, su pan y tomando agua del arroyo. Pero después de algún tiempo tenían que venir cambios, porque Elías todavía tenía que aprender más cosas. Vamos al versículo 7. Sigan por favor con su Biblia. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¿Y ahora qué? Pues Dios me estaba cuidando. Dios no que me ibas a dar carne y pan y yo iba a tener agua. Ahora que falta que nada más los cuervos ya no me traigan pan y carne. Y pues sí, las órdenes de Dios habían cambiado porque venía un nivel más y había que aprender más cosas. Y ya después de haber aprendido acerca de la provisión de Dios, Elías tenía que ir y compartir con alguien más la enseñanza de la provisión, de la confianza y de la prudencia en Dios. Versículo 8. Dice aquí: entonces la palabra del Señor vino a Elías con este mensaje: ve ahora a una ciudad, Sarepta, en Sidón, y permanece allí. Hay una viuda en ese lugar que te dará de comer. Aquí cambian las cosas. A los cuervos les ordenó Dios de comer, Dios que le dieran de comer. En el español dice le he ordenado, pero yo me puse a estudiar 2 o 3 textos en el hebreo y no dicen hay una mujer a la que le he ordenado, sino dicen
hay una mujer que te mantendrá, que te sustentará. A veces la respuesta de Dios y la bendición de Dios viene de quien menos te imaginas, de quien menos te esperas y de quien menos crees que te pueda venir la bendición. Esta era una viuda. Ahí estaba la viuda, dice el versículo 8 y 9. Ahí estaba una viuda. Pero ¿cómo una viuda me puede dar de comer? Una viuda no tiene los recursos. Una viuda, bueno, quizás sea una viuda rica. Si es así, me puede dar de comer. Y dice Elías, pues así como me dio con los cuervos, de quien menos yo pensaba, y con el arroyo, iré a este lugar y confiaré en que Dios usará a esa viuda. Llega a ese lugar, entonces dice el versículo 10, que se fue a Sarepta, y llega a la ciudad y encontró una viuda que recogía leña. Y Elías se preguntaba, ¿será ella? Porque si recogía leña, probablemente es que era pobre, porque si no, tendría sirvientes que recogieran la leña. Y a lo mejor una viuda rica era la probable que podría mantenerlo, pero una que recogía leña, quizá no, porque no tenía sirvientes. Y además era viuda. A las viudas las mantenían. Y para que una viuda te mantuviera en esos tiempos era algo medio raro. Pero Dios le dijo a esto a Elías, y Elías se fue, encontró a la viuda que recogía leña, la llama y le dice, ¿me puedes dar un poco de agua? Sí, está bien, te llevo agua. Entonces dijo, bueno, tiene agua. Después le volvió a llamar y le dijo, oye, ¿me puedes traer por favor un pedazo de pan? Y la viuda le dice, mira, te juro por Dios que no tengo pan. No me queda ni un trozo de pan. Recogía leña, no tiene pan. El agua estaba satisfecha, cubierta como la otra vez con el arroyo, pero ahora el pan, ¿cómo se le iba a hacer? Y le cuenta una historia muy triste la viuda. Y ahí es donde Elías entendió que tenía que ir con esa viuda, porque así como él vivió la provisión, la confianza y la prudencia en Dios, la viuda lo iba a hacer también. Y con la viuda iba a ser algo todavía más milagroso. La viuda le dice, pues ya estaba nada más esperando hacerle de comer a mi hijo y dormirme para dejarme morir, porque ya no tengo más que darle a mi hijo. ¿Cómo están pensando muchos en estos días? ¿Qué va a ser de mi vida? Se ponen ansiosos, se presionan, se deprimen, se angustian y entran en cuestiones de ya no saber ni qué hacer, porque ¿cómo le voy a hacer? Casi decimos igual que la viuda. No tengo para el gas, la luz, el agua, la renta, las colegiaturas, los pagos, el banco, el predial, no sé. Y todavía me suben todo lo que estamos viviendo. Casi pensamos con esta mujer, que sea mi última comida y vamos a esperar morirnos. Pero ¿sabes qué le dijo Elías a esta mujer? Que no tenía alimentos, que solita iba a recoger su leña, que no tenía sirvientes, que no tenía quien la mantuviera, quien la sustentara. No temas, Dios nos va a mantener y a sustentar, porque Dios me dijo que tú me ibas a mantener. En el versículo 9 yo les leí que decía, tú vas a encontrar una viuda que te dará de comer, pero en hebreo no dice te dará de comer, dice te mantendrá o te sustentará. Hay una gran diferencia. Darle de comer podría ser que nada más ese día le dio de comer un pan y ya un vaso con agua y probablemente iban a morir todos ellos, pero aquí dice te sustentará, te mantendrá. No una sola comida, sino el tiempo que sea necesario. Elías le dijo, mira, no tengas miedo, vuelve a la casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un pan, tráemelo y luego ya después preparas algo para ti y para tu hijo, porque así dice Dios. Y si tú vives conforme a la palabra de Dios, pasan cosas grandes. Así dice Dios, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Elías lo había vivido. Todo el tiempo que Dios quiso,
hubo cuervos que le dieran de comer y arroyo que le diera de beber. Cuando Dios no quiso, se secó. Se fueron los cuervos, porque iba a pasar algo más importante, enseñarle a alguien más esa fe, esa confianza, esa prudencia. Dice el versículo 15, ella hizo lo que le había dicho Elías. ¿Y saben qué pasó? Cada día hubo comida para ella, para su hijo y para Elías. Y tal como lo había dicho el Señor, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro, hasta que Dios lo dijo. Dios le ha ordenado a los cuervos algo para ti. Y quizá de repente sientas que ya no lo tienes. Y es que Dios dice, ahora vas a enseñarle a alguien más eso que yo te enseñé a ti. Fe, confianza, prudencia. Y Dios va a hacer cosas que no podemos entender. Solo quiero terminar con algo que a mí me pasó hace 10 años cuando estuvo la influenza aquí en México. La semana en que empezó la influenza, todo estaba mal, no había empleo, había que encerrarse, había que guardarse, y todo el mundo así como ahora estaba ni siquiera asomando la nariz por las ventanas. Y a mí me habían dado un terreno a vender. Y una persona le dijo a Dios, si este pastor es inocente de lo que lo acusan, demuéstramelo y que venda este terreno. Y a mí no me dijo esa oración esa persona, pero así oró por mí. Un jueves de esa semana me dieron el terreno para vender y el sábado estábamos recibiendo del comprador el apartado, el enganche, en la notaría, en la plena semana en que empezó la influenza. Y durante ese año yo vendí cada 2 meses una propiedad. Dios le ordenó a los cuervos y luego me enseñó a mí para que le enseñara a otras personas. ¿Y qué está haciendo Dios con esta contingencia y con esta situación sanitaria? Le está ordenando a los cuervos y estoy seguro que le ordenará a los cuervos. Y cuando regresemos, de nosotros depende ser peores o mejores. Cuando todo esto termine, que sabemos que va a prolongarse en el control sanitario, en cambios de hábitos, por unos meses más, pero quizá en la contingencia, si Dios permite, solo un mes más. Si seguimos conforme a la palabra de Dios, si confiamos y le creemos a Él, Él le ordenará a los cuervos para que después nosotros vayamos a las viudas y ellas aprendan lo que hemos aprendido con Dios. Y a todos Dios nos sustentará, nos mantendrá, y de lo menos esperado, de lo más ilógico, de donde menos creemos, Él hará las cosas grandes que tiene para nosotros. Confía. La situación económica se viene difícil. Los mismos empresarios no saben ni qué hacer, hasta se están atacando entre ellos y con el presidente, el de salubridad y todas estas cosas que estamos viviendo. Tú confía. Dios te dice, no temas. Yo le he ordenado a cuervos. Y cuando se acabe el arroyo, habrá siempre alguien que juntos puedan aprender lo que es confiar en mí, lo que es tener fe en mí y lo que es la provisión que yo tengo lista para ustedes. Yo le ordenaré a los cuervos. Cierra tus ojos, platica con Dios, confía en Él y vivamos buscando que nuestra vida esté de acuerdo a su palabra. Dios te bendiga. Sigamos adelante y Dios le ordenará a los cuervos todas esas cosas que tú necesitas. Dios te bendiga.